Estaba solo en la oficina cuando abrí el sobre. No era tarde ni temprano. Era esa hora en la que la planta parece funcionar sola y por fin. Puedes pensar sin que nadie te interrumpa. El zumbido constante de las calderas atravesaba las paredes. Yo conocía ese sonido mejor que mi propia voz. Dentro del sobre había una sola hoja. Arriba, el logo de la empresa. Abajo, una cifra. Bono de retención, 1,000 pesos. No me reí. No me enojé. Solo asentí, como cuando ves un dato que confirma algo que ya sabías. Me dijeron que yo era una fuerza estabilizadora para la empresa. Eso dijeron en la reunión. Que mi experiencia evitaba paradas millonarias. Que mi criterio era clave. Que mi presencia daba tranquilidad. Abrí la computadora por reflejo. No por rabia, sino por costumbre. Siempre documenté todo. Tenía una hoja de cálculo personal donde anotaba cosas que nadie pedía, hasta que algo fallaba. Agregué una nueva fila. Jefe de operaciones. Bono por eficiencia operativa, 25,000 pesos. Mi jefe directo. Un tipo que no distingue una válvula de una tubería. El mismo que, cada vez que una alarma sonaba, decía, Marcos, échale un ojo, como si yo fuera un accesorio del sistema y no la razón por la que seguía funcionando. 25 veces más. No apreté los dientes. No cerré el puño. No suspiré. Solo comparé los números. Escribí una nota al lado de mi bono, algo que nadie más iba a leer. Costo asignado a la estabilidad del sistema. En ese momento no pensé en renunciar. No pensé en vengarme. No pensé en reclamar. Sentí algo más silencioso. Como si algo dentro de mí se hubiera apagado. No fue enojo. Fue claridad. Entendí exactamente cuánto valía para ellos. Y decidí creerles. Cerré la hoja de cálculo. Guardé el sobre. Me puse la chaqueta y salí de la oficina mientras las calderas seguían funcionando, sin saber que el hombre que las mantenía estables acababa de desconectarse. A las 3 de la mañana, mi teléfono empezó a vibrar. No a sonar. A vibrar. Como si supiera que no merecía hacer ruido. La lluvia golpeaba las ventanas con fuerza. Una tormenta eléctrica de esas que hacen temblar la casa y recuerdan que todo sistema, por más moderno que sea, sigue dependiendo de la física y de alguien que la entienda. Miré la pantalla. Planta farmacéutica, alerta crítica. No contesté. Sabía exactamente qué estaba pasando. Lo había explicado en reuniones. Lo había escrito en correos. Lo había advertido con diagramas y simulaciones. Los protocolos automáticos estaban desactualizados. Si la presión subía demasiado rápido, el sistema no sabría cómo responder. Y esa noche, con la tormenta, la presión iba a subir. El teléfono vibró de nuevo. Y otra vez. Contesté al tercero. Marcos, la presión está en zona roja, dijo el gerente, sin saludar. El software no responde. Tienes que venir ahora. Escuché de fondo las alarmas. Ese pitido agudo que no te deja pensar, solo reaccionar. Conocía ese sonido. Lo había apagado decenas de veces. ¿Activaron el protocolo manual? Pregunté. Silencio. Marcos, no hay tiempo para eso. Haz lo que necesites, pero detén esa presión. Miré el reloj. 3:07 de la mañana. Pensé en el correo que había enviado 6 meses atrás. Asunto, actualización urgente de válvulas y lógica de control. Nunca respondieron. Pensé en la reunión donde me dijeron que no era prioritario ahora. El teléfono seguía pegado a mi oído, esperando que yo cargara con todo otra vez. Voy a revisar algo, dije. Colgué. Me senté en la cocina. La luz era fría. El café todavía estaba en la alacena. El teléfono volvió a vibrar, esta vez sin parar. No era pánico lo que sentía. Era una calma peligrosa. Porque por primera vez, la emergencia no me pertenecía. El teléfono vibraba sobre la mesa como si tuviera vida propia. No lo toqué de inmediato. Abrí la laptop. Busqué el correo que había ignorado durante semanas. El asunto seguía ahí, intacto. Contrato de retención, firma requerida. Lo abrí. 12 meses de disponibilidad absoluta. Llamadas a cualquier hora. Emergencia sin aviso. Responsabilidad total. Todo eso. Por $1,000. Leí la cifra otra vez. No porque no la entendiera, sino porque necesitaba sentirla. Era el precio exacto que le habían puesto a mi tiempo, a mi conocimiento y a mi tranquilidad. El teléfono volvió a sonar. Esta vez lo tomé. Marcos. Gritó el gerente. La presión sigue subiendo. Si esa válvula no responde, perdemos todo el lote. Resuélvelo. Respiré hondo. No estaba nervioso.
Estaba lúcido. Ustedes ya decidieron quién valía la pena retener para estos momentos, dije. Yo soy. Solo un costo de mantenimiento de $1000. ¿Qué estás diciendo? Respondió, alterado. Tú eres el experto. Miré la pantalla del contrato. El experto es el de los 25.000, continué. Él debería tener la respuesta. Silencio. Por primera vez, no había nada que yo pudiera arreglar con una llave inglesa, un ajuste fino o una decisión rápida. Esto no era técnico. Era estructural. Marcos, no es momento para esto, dijo al fin. Estamos en crisis. Sonreí. No por maldad. Por alivio. Exacto, respondí. Y yo ya no soy parte de cómo ustedes manejan las crisis. Apagué el teléfono. No lo lancé. No lo golpeé. Solo lo apagué. Me serví un café. El ruido de la cafetera llenó la cocina, reemplazando las alarmas que ya no escuchaba. Afuera, la tormenta seguía. Adentro, por primera vez en años, no había urgencia. No sentí culpa. Sentí ligereza. El peso ya no era mío. Yo estaba durmiendo cuando todo colapsó. No lo supe por las alarmas. No lo supe por llamadas. Lo supe horas después, por los mensajes. A las 6 de la mañana, la planta era un caos. Las válvulas no respondieron como esperaban. El sistema automático siguió ejecutando protocolos obsoletos hasta que ya no hubo margen de corrección. La presión hizo lo que siempre hace cuando nadie la entiende, buscó salida. El lote completo de vacunas se perdió. No hubo explosión. No hubo héroes. Solo pérdidas silenciosas y caras. Los teléfonos empezaron a sonar en otras oficinas. Los clientes legales exigían explicaciones. Los correos urgentes se acumulaban. Las reuniones de emergencia se multiplicaron. Yo no estaba ahí. Y eso era lo más desconcertante para ellos. ¿Por qué el personal crítico no estaba disponible? Esa fue la pregunta que empezó a repetirse cuando llegó la auditoría interna. Yo sí era personal crítico. Eso lo sabían todos. Lo que no sabían era porque nunca lo habían tratado como tal. No saboteé nada. No toqué una sola válvula. No cambié una línea de código. Simplemente dejé de sostener un sistema que me despreciaba. Les tomó 6 horas entender lo que yo habría arreglado en 10 minutos con una llave inglesa y una decisión que ya había tomado meses atrás. Cuando revisaron los correos, encontraron mis advertencias. Cuando revisaron los informes, encontraron mis firmas. Cuando preguntaron por qué nadie más sabía qué hacer, nadie respondió. Los mismos que ignoraron mis recomendaciones ahora tenían que explicar por qué el experto no estaba ahí cuando más lo necesitaban. Y por primera vez, el silencio no era mío. Meses después, estaba sentado en una oficina distinta. Ventanas grandes, luz natural, gente que no susurraba ni corría por los pasillos. No había alarmas de fondo, solo silencio bien diseñado. El entrevistador no rodeó el tema. Sabemos lo que pasó en la otra planta, me dijo. No buscamos a alguien que apague incendios en la oscuridad. Asentí. Queremos a alguien que diseñe sistemas para que no ocurran, continuó. Alguien que piense antes de que la presión suba. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí que tenía que demostrar nada. Solo hablé de lo que sabía hacer. De prevención. De estructura. De respeto por los límites humanos. Salí de ahí con una oferta justa. No perfecta. Justa. Semanas después, estaba sentado en las gradas de una universidad viendo a mi hijo caminar. Entre edificios que no se estaban cayendo a pedazos. Ya no hacía cálculos mentales para ver si alcanzaba el dinero. Ya no dormía con el teléfono en la mesa. La estabilidad dejó de ser una promesa. Y se volvió una realidad compartida. Entendí algo que nadie te enseña en la universidad ni en el trabajo. Tu valor no lo define cuánto aguantas absorber. Lo define cuánto estás dispuesto a aceptar. A veces, la respuesta más profesional no es quedarte hasta que todo explote, sino dejar de sostener lo que te infravalora. El resto, tarde o temprano, se arregla solo.